¿Sabes cómo funciona carga y descarga un condensador? Yo tampoco, y eso lo vamos a descubrir en este laboratorio con Camila Viviesca y, Soraya Castellanos. y su anfitrión Carlos Rodríguez. Ya. Para poder responder a la pregunta de mi compañero, primero debemos saber cómo funciona un condensador. Entonces, se puede decir que su función principal es almacenar energía y liberarla de forma muy rápida. Aparte de un condensador, utilizaremos 6 resistencias. Esto con el fin de que permita el flujo de corriente. 3 de ellas son de 1000 voltios, una de 75 voltios y 2 de 680 voltios. Ya. Y ahora los jumpers. Los jumpers son utilizados simplemente como canales de resistencias para que fluya la corriente entre diferentes canales y buses de la misma protoboard, así como algunos que están viendo acá. Y por esa parte se utilizan bastante los jumpers en el proyecto. ¿Y ahora cómo funciona la carga y descarga de un condensador? Es sencillo, hacemos un circuito, así como el que están viendo. Después se le añade voltaje de una fuente. Después se le mide el tiempo mientras carga, mientras se descarga. Y calculamos pues que la regresión lineal, que la logarítmica, ¿sí? Administramos los puntos, los marcamos en unas tablas, marcamos tendencias para ver cómo funciona realmente. Y listo, como pueden ver, aquí empezamos a medir la continuidad de los cables con el respectivo multímetro. Medimos la continuidad de los jumpers, de las resistencias, al igual que el condensador, los switches y todos los elementos que lleva la protoboard. En cuanto a las mejoras, cambiamos las resistencias, el LED, algunos cables, los pulsadores, cauchos, el multímetro, que en este caso utilizamos la referencia Unit-T U33C más de 600 voltios. Y aquí ya podemos ver cómo instalamos los switches y sus respectivos cambios. Cuidamos obviamente de que siempre se manteniera el mismo formato, ¿sí? La misma posición, que quedaran bien ensamblados, las resistencias también. Por el parte de la fuente también verificamos que todo funcionara. Lo mismo con el LED, verificamos si prendía, si no prendía, si pasaba la corriente, que no hubiera una sobrecarga, que en todo momento estuviera el proyecto en buenas manos, con tal de que se pudiera hacer nuevamente la carga y la descarga de dicho proyecto. Bueno, ahora vamos a realizar la carga y descarga de un condensador. Entonces, primero debemos realizar el reconocimiento de los materiales y montaje del circuito y la protoboard. Una vez verifiquemos el funcionamiento del sistema, pasamos a poner los voltajes a la fuente y realizar la toma de datos. Esto cómo lo vamos a hacer oprimiendo el switch y también a la vez el cronómetro para ver cómo va aumentando el voltaje a medida que pasa el tiempo. Para esto debemos tomar aproximadamente 30 pares de datos experimentales de tiempo y voltaje en cada proceso, tanto como carga y descarga. Con estos datos vamos a llenar unas tablas correspondientes para elaborar las gráficas de voltaje versus tiempo y de carga y descarga. También vamos a hacer una de logaritmo natural. Bueno, ahora vamos a realizar el análisis de las gráficas. En la toma de datos de carga de un condensador podemos observar cómo la gráfica tiene un comportamiento logarítmico, ¿sí? Debido a que la gráfica empieza a ascender poco a poco respecto al tiempo y al voltaje. Ahora en la gráfica de descarga tuvimos un pequeño inconveniente y pues la gráfica presenta como una curva y luego sí un comportamiento normal que viene siendo exponencial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que cuando realizamos la descarga, realizamos primero con el LED, ¿sí? Primero teníamos el LED para descargar el condensador. Debido a que el LED ya casi no estaba, ya había consumido todo el voltaje que podía, ahora se estaba descargando de forma muy lenta la fuente y pues iba bajando de a muy poco el voltaje en el voltímetro. Entonces, ¿qué procedemos a realizar? La descarga con el otro switch. Sin embargo, en ese intervalo en el que el voltaje fue bajando más lento, es donde presenta una curvatura la gráfica. Sin embargo, podemos observar la gráfica
logarítmica de descarga con el mismo inconveniente. Por tanto, vamos a tener un porcentaje de error mayor a 4. Entonces, para las recomendaciones de los próximos laboratorios es que no realicen primero con el LED, sino desde el inicio lo hagan con el otro switch que es directo. Aunque se ve muy bonito el LED prendido y pues podemos verificar que se está descargando el condensador, en el momento en el que el LED deja de recibir la energía suficiente para descargarlo, vamos a presentar fallas y vamos a tener un error más o menos del 12%, que es lo que vamos a calcular ahora con las pendientes que hallamos y la regresión lineal. Hablando de la gráfica del logaritmo natural versus tiempo de la descarga. Podemos ver acá, para hallar tau experimental, la fórmula es -1 sobre la pendiente. Y para hallar tau teórico es la suma de las resistencias por el valor del capacitor. Acá la pendiente nos da menos 0,1098 y esto nos da 9,17, esto en segundos, y tau es el teórico, nos da que la suma de las resistencias es 2755 por el capacitor, que son 3300 por 10⁻⁶. Esto nos da 9,09 segundos. A continuación haremos el porcentaje de error, en el cual pues necesitaremos algunos datos. El primero es tau, que es básicamente la constante del tiempo. Necesitaremos las pendientes de cada una de las gráficas. Necesitaremos K, que en este caso para la gráfica de la descarga es el número al que está elevado Euler. Necesitamos la suma de las resistencias y el valor del condensador. Hablando de la gráfica del logaritmo natural versus tiempo de la descarga. Podemos ver acá, para hallar tau experimental, la fórmula es -1 sobre la pendiente. Y para hallar tau teórico es la suma de las resistencias por el valor del capacitor. Acá la pendiente nos da menos 0,1098 y esto nos da 9,17, esto en segundos, y tau es el teórico, nos da que la suma de las resistencias es 2755 por el capacitor, que son 3300 por 10⁻⁶. Esto nos da 9,09 segundos. Tenemos tau experimental y tau teórico, podemos hacer el porcentaje de error. Es con esta fórmula que vemos en pantalla. Acá nos daría que el porcentaje de error sería igual a 0,924%. Ahora bien, como ya hicimos lo anterior, pues es exactamente hacer lo mismo con la gráfica de descarga contratiempo, donde en lugar de la pendiente vamos a hallar K, que K es el número que está elevado Euler, ¿sí? Acompañado por X. Entonces nos dio que es menos 0,098. Esto pues utilizamos la misma ecuación y nos da que es 10,204 segundos. De la gráfica de descarga versus tiempo, podemos hallar el porcentaje de error. En este caso nos da un porcentaje de error un poco alto, pues mi compañera ya lo explicó en el análisis de la gráfica de descarga. Con esto nos da un porcentaje de error del 12%. Ahora bien, vamos a explicar cómo varía o cómo es la variación del voltaje. Para eso necesitamos
esta fórmula que básicamente este B sub 0 es hasta el punto máximo donde llega el condensador. Nosotros pusimos el condensador de 100 voltios. Entonces el condensador solo llegó hasta 6.43 y desde ahí empieza la descarga. Luego por Euler y lo elevamos a menos T. Este menos T es el tiempo que duró descargándose, que son 30,30 segundos. Y tau es el tau teórico que ya llamamos anteriormente, que es 9,09. Hacemos esta operación y nos da este resultado que es 0,277 voltios, que es la variación del voltaje. Ahora vamos a profundizar un poco el estudio de la carga del condensador. Para esto vamos a hallar básicamente el voltaje. Está conformado por BF, que BF viene siendo la carga que le suministramos o que la fuente suministró, que fueron 7 voltios. Más este B sub 0, como yo dije anteriormente, fue la carga máxima hasta que cargó el condensador, que es 6.43. Menos 7, esto por Euler elevado, igual que el anterior, a menos 30.30 sobre tau, que es 9,09. Esto nos da un valor de 6.979 voltios. Esta básicamente es como el análisis del condensador y del voltaje, como una relación entre ambas, entre el voltaje que obtuvo máximo el condensador y el voltaje suministrado por la fuente. Si vemos, es muy cercano a 7 voltios, lo que significa que el condensador, aparte de estar un poco usado, tuvo una buena respuesta a la hora del laboratorio. Como conclusión, podemos decir que la carga y descarga de un condensador demuestra el comportamiento característica de los sistemas eléctricos de primer orden. Durante la carga podemos observar una gráfica logarítmica debido a que aumenta de manera logarítmica. Y la descarga va disminuyendo de manera exponencial, y a la hora de realizar la logarítmica debería quedar una línea recta, pero si no agarra muchos puntos quiere decir que tuvimos un porcentaje de error grande, o no tan deseado, que el deseado viene siendo de 0,5%, pero en esta práctica del laboratorio fue un poco complicada llegar a este valor debido a cómo realizamos la descarga. Y de los resultados podemos obtener las curvas de carga y descarga siguiendo el modelo teórico descrito por las funciones exponenciales dependientes de la constante de tiempo, tau. Esto refleja la constancia de combinación de resistencias y capacitancias del circuito y determina la rapidez con la que se realizan ambos procesos, porque es cuestión de segundos llegar al voltaje que le aplicamos a la fuente en el voltímetro, o sea, se realiza en cuestión de segundos. El condensador funciona de manera adecuada y las gráficas experimentales tienen desvíos, por lo que les digo del error de la medición, que no se ve en lo teórico, pero sí podemos confirmar en lo práctico. Vamos a decir que en el proceso de carga, el voltaje del condensador se aproxima al voltaje suministrado por la fuente, que en este caso fueron 7 voltios. Esto confirma que el condensador almacena energía de forma progresiva hasta almacenar en estado estacionario, en el cual la corriente va variando el principio de conservación de energía del sistema. Como conclusión, la mejora del laboratorio nos permitió optimizar y dar más eficacia a los circuitos ya mencionados. Esto debido a que, por ejemplo, el cambio de pulsadores nos dio una mejor estabilidad a la hora de toma de datos. Lo mismo las resistencias en un buen orden y efectivamente nuevas resistencias eliminaron las señales de ruido intermitentes que podíamos tener en alguna de las mediciones. Lo mismo en otros elementos que cambiamos que, por ejemplo, pueden ser cables innecesarios o cables parásitos,
para que precisamente funcione perfectamente.